explicar las aplicaciones de las razones trigonométricas a problemas de la vida real. Para empezar a analizar este problema, primero vamos a tener en cuenta dos aspectos. El primero, el ángulo de elevación. Es un ángulo formado entre una línea horizontal y una línea visual que se dirige hacia arriba. Explico esto un poquito. Cuando yo estoy aquí enfrente y estoy mirando hacia allá, mi línea visual está de una manera horizontal. Al mirar algo hacia arriba, entonces la línea visual se dirige hacia allá, es decir, hacia arriba. Entonces es lo que pasa acá. El ángulo de elevación, la línea visual está encima de la horizontal. De otro modo, en el segundo aspecto, está el ángulo de depresión, que es lo contrario. Estamos de la línea horizontal hacia abajo. Es decir, si yo estoy aquí, al mirar hacia abajo, la línea visual se encuentra por debajo de la horizontal. Eso es lo que llamamos ángulo de depresión. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, y bueno, aprendernos estas tres razones trigonométricas, podemos analizar nuestro ejercicio. Nos dice, un saltamontes se encuentra a 20 metros del pie de una palmera y observa la copa, o sea, la parte de arriba, mírala acá, con un ángulo de elevación de 30 grados. Hallar la altura de la palmera. Lo primero que debemos hacer en un ejercicio como este es tratar de graficar, de hacer un dibujo de lo que está pasando acá. Entonces, miren, tenemos aquí la palmera, aquí está la palmera. Aquí nos dice que está a 20 metros del pie, o sea, del pie sería esta parte de la palmera, hacia el saltamonte, está acá. O sea que aquí me diría 20 metros. El ángulo de elevación se encuentra acá. Recuerda lo que dimos acá. El ángulo de elevación es la horizontal hacia arriba. Son los 30 grados. Y el ejercicio nos pide hallar la altura de la palmera. Eso quiere decir que la incógnita o lo desconocido, que es altura, vamos a colocarle H, sería esto de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que tenemos graficado el ejercicio, lo que tenemos que hacer es interpretar en un triángulo rectángulo. Recuerda que las razones trigonométricas se aplican solo a triángulos rectángulos. Se encuentra acá. Vamos a trasladar las medidas hacia el triángulo rectángulo. 20 metros se encuentra acá. Acá sería 30 grados el ángulo de elevación. Y tenemos acá, que sería la incógnita, la altura de la palmera. Bueno, comencemos. Recuerda que en videos anteriores habíamos dicho que para poder resolver un elemento del triángulo rectángulo era fundamental un ángulo de referencia. En este punto el ángulo de referencia es 30 grados, el único que nos dan. Bueno, además de este que tiene 90 grados, que es lo que nos indica que el triángulo es rectángulo, pero ese no entra dentro del ejercicio. Tenemos este término desconocido, que es 20 metros del ángulo de 30 grados. Es el cateto adyacente. ¿Por qué? Porque es el lado que se encuentra más cerca del ángulo. Serían 20 metros. Y la incógnita sería, que es este lado de 30 grados, sería el cateto opuesto. Entonces lo colocamos, cateto opuesto, lo colocamos como H o incógnita. Entonces, con estos dos elementos, cateto adyacente y cateto opuesto, voy a revisar mis tres razones. ¿Cuál nos puede servir? Ya vemos que la razón trigonométrica que tiene cateto opuesto y adyacente sería tangente. Entonces la utilizo. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La vuelvo a escribir la razón. Reemplazo en los elementos. Tangente de teta en nuestro ejercicio, teta tiene un valor de 30 grados, es igual a cateto opuesto. Bueno, en este caso sería la incógnita, sería H sobre cateto adyacente. En nuestro caso sería 20 metros. Ya habíamos explicado, pero vamos a recordarlo, que cuando la incógnita, o sea, lo que yo estoy buscando, está en la parte de arriba,
se hace una multiplicación. Sería h es igual a 20 metros multiplicados con la tangente de 30 grados. Si hacemos esto en la calculadora, nos da como resultado 11.5 metros. Eso quiere decir que la altura de la palmera tiene esta medida. Lo importante para finalizar es que coloquemos la respuesta. Es importante esta respuesta. ¿Por qué? Porque se hace una relación entre lo que me están pidiendo dentro del problema. Entonces, ya con esto hemos finalizado este ejercicio. En este segundo ejemplo nos dice: desde el borde de un acantilado de 126 metros de altura, aquí está el acantilado, 126 metros, el ángulo de depresión, recuerda que el ángulo de depresión es de la horizontal hacia abajo, el ángulo de depresión de un velero es 20 grados, aquí está ubicado en la gráfica, la horizontal hacia abajo. ¿A qué distancia del pie del acantilado está dicho bote? Entonces nos están preguntando qué distancia hay del pie del acantilado, vamos a colocar la letra X, hasta el bote. Nos dan la altura del acantilado y el ángulo de depresión. Para estos ejercicios ya habíamos dicho que tenemos que realizar o trasladar las medidas a un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas aplican al triángulo rectángulo. Tenemos que este lado, que es desconocido, sería este, X. La distancia que hay de aquí, o sea, la altura, sería 126 metros, la distancia que hay en este lado. Y el ángulo de depresión, bueno, aquí tenemos que prestar atención, está del lado de afuera del triángulo rectángulo. Pero hay una regla en geometría que nos dice que este ángulo que está acá es el mismo que se encuentra acá. Le llamamos alterno interno. Alterno interno. Eso quiere decir que este ángulo que estaba acá lo ingresamos al triángulo rectángulo y acá tendríamos 20 grados. Teniendo ya nuestro triángulo rectángulo, bueno, vamos al proceso de las razones trigonométricas. Recordemos nuevamente, para realizar o para hallar la incógnita en un triángulo rectángulo, hallando esas razones, debemos tener un ángulo de referencia. En este caso, nuestro ángulo de referencia es 20 grados. Vamos al término conocido. El término conocido es 126 metros. Que de 20 grados, ¿qué sería? El cateto que está enfrente. Cateto opuesto sería 126 metros. Viene el elemento desconocido, en este caso sería X. ¿Qué es X de 20 grados? Es el cateto adyacente, porque es el lado que se encuentra más cercano, más cerquita del ángulo de referencia. Como tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, revisamos nuestras tres razones trigonométricas. La razón que más se aplica acá o más se adecua a nuestro ejercicio sería tangente. Entonces la escribimos: tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a reemplazar en cada uno de los elementos. Tangente, ¿cuánto vale θ? En nuestro caso sería 20 grados. Es igual a cateto opuesto, bueno, cateto opuesto sería 126 metros sobre cateto adyacente. En este caso sería la incógnita. A diferencia del ejemplo anterior, ahora la incógnita se encuentra en la parte de abajo. Cuando la incógnita se encuentra en la parte de abajo, entonces hacemos una división. Sería X es igual a 126 metros, permanece en el mismo lugar, allá arriba en el numerador, entre la función o la razón trigonométrica, que sería tangente de 20 grados. Eso, si realizamos en la calculadora, nos da aproximadamente 134,08 metros. Y ese es la distancia que hay entre el pie del acantilado hasta el bote.
sería bueno, ya habíamos dicho, que redondeáramos la respuesta. Es decir, si nos piden la distancia, entonces escríbela. Sería la distancia, así como está el problema, la distancia del pie del acantilado al bote es lo que acabamos de encontrar, 134,08 metros. Y esta es la respuesta a lo que nos estaban pidiendo. Nos vemos en un próximo video.